Bienvenidos a nuestro canal de aprendizaje a distancia. El día de hoy, en nuestro curso de Política y Legislación Educativa, hablaremos del aprendizaje permanente. Para comenzar este tema, haremos referencia a algunos antecedentes. El informe de Lors menciona que se considera a las políticas educativas como un proceso permanente de enriquecimiento de los conocimientos. La educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso al siglo XXI. También, cuando hablamos del pilar aprender a conocer, se menciona que el proceso de adquisición del conocimiento no concluye nunca y puede nutrirse de todo tipo de experiencias. En ese sentido, se entrelaza de manera creciente con la experiencia del trabajo. La enseñanza básica tiene éxito si aporta el impulso y las bases que permitirán seguir aprendiendo durante toda la vida. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible nos habla del objetivo del desarrollo sostenible número 4, el cual es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida para todos. Cuando hemos estudiado estas propuestas, estos informes por parte de instituciones como la ONU, UNICEF, ya empezamos a identificar el concepto de aprendizaje a lo largo de la vida. Pero, ¿qué es el aprendizaje a lo largo de toda la vida? El documento de la UNESCO titulado Implicaciones para la política educativa en América Latina y el Caribe menciona que el aprendizaje a lo largo de toda la vida reconoce el aprendizaje como un proceso continuo a lo largo de la vida, desde el nacimiento hasta la muerte y a lo ancho de la vida, en entornos de aprendizajes formales, no formales e informales. Esto implica reconocer que hay aprendizaje dentro y fuera de las aulas y que toda edad es buena para aprender. También implica, en consecuencia, cambios profundos en la manera convencional de entender y organizar la educación, la política y la reforma educativa que se lleve a cabo en cada país. El antecedente de este concepto fue la educación a lo largo de la vida, concepto desarrollado a fines de los noventas por el Instituto de la UNESCO para la Educación, hoy llamado Instituto de la UNESCO para el Aprendizaje a lo largo de la vida. La educación a lo largo de la vida, traducido al español como educación permanente, se centra principalmente en la edad adulta y ha habido cambios también en el derecho a la educación. Derecho a la educación se entiende hoy como el derecho a una educación de calidad que asiste a todas las personas de todas las edades, desde la primaria infancia hasta la tercera edad, incluyendo a esta última. Entonces, no importa la edad o el ámbito en el que estemos desarrollándonos, podemos aprender de todos ellos, de experiencias personales, experiencias laborales, etcétera. Como ya vimos, se menciona educación
formal, educación informal, comencemos a hablar de educación formal. Es la educación institucionalizada, intencionada y planificada por organizaciones públicas y organismos privados acreditados. En su conjunto, esta constituye al sistema educativo formal de un país. Por consiguiente, los programas de educación formal son reconocidos por las autoridades nacionales pertinentes o instancias equivalentes. La educación formal comprende esencialmente la educación previa al ingreso al mercado laboral. Con frecuencia se menciona que es educación vocacional. También incluye la educación para necesidades especiales y reconoce, aparte de la educación de adultos, esta como una parte integral del Sistema Nacional de Educación Formal. Es decir, todo sistema de educación formal debería considerar un sistema de educación para los adultos. Aquí es importante hacer mención a las necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas especiales son las experimentadas por aquellas personas que requieren ayuda o recursos que no están habitualmente disponibles en su contexto educativo para posibilitarles su proceso de construcción de las experiencias de aprendizaje en el diseño curricular. Estas necesidades educativas especiales no necesariamente hacen referencia a casos patológicos ni a discapacidades, sino más bien a todos aquellos niños que por diferentes causas tienen problemas de aprendizaje y requieren recursos, técnicas y apoyos especiales. Por lo tanto, las necesidades educativas especiales demandan un trabajo interdisciplinario entre el equipo profesional, el contexto familiar, el contexto social y el contexto educativo, así como todo el personal involucrado en el proceso de enseñanza, aprendizaje. Al hablar de educación no formal, se dice que es educación institucionalizada, intencionada y organizada por un proveedor de educación. Su característica principal de la educación no formal es que representa una alternativa o un complemento a la educación formal de las personas dentro del proceso de aprendizaje a lo largo de la vida. Con frecuencia se plantea como una forma de garantizar el derecho a la educación para todos. Atiende a todos los grupos de edad, aunque no está necesariamente estructurada como una trayectoria continua. La educación no formal puede ser, en términos de duración o de intensidad, un proceso corto. Habitualmente se imparte de forma diferente bajo esquemas y modalidades diversos, como son cursos cortos, seminarios o talleres. En general, la educación no formal no conduce a certificaciones reconocidas por las autoridades nacionales o subnacionales. Por lo tanto, podemos decir que en ocasiones no otorga una certificación alguna. Esta incluye programas que ayudan
a contribuir en la alfabetización de jóvenes y adultos. También incluye programas que contribuyen a la educación de los niños no escolarizados y también abarca programas destinados a impartir habilidades básicas para la vida, como son destrezas ocupacionales o programas orientados al desarrollo social o cultural. Toda capacitación para un trabajo puede considerarse entonces como educación no formal. Nos entregue o no nos entregue un diploma o reconocimiento con validez. ¿Qué es el aprendizaje informal? Este aprendizaje se presenta en modalidades de aprendizaje intencionadas, aunque no siempre son institucionalizadas. De esta manera, se caracterizan por ser menos estructuradas y organizadas que la educación formal o la educación no formal. El aprendizaje informal puede incluir actividades de aprendizaje realizadas en el hogar, el lugar de trabajo, la comunidad o actividades que se realizan en nuestra vida diaria y pueden ser de carácter individual, familiar o social. Este documento en el cual nos estamos basando y que hace referencia a una gran cantidad de información y características que presenta América Latina y el Caribe, nos presenta algunos datos de interés que vale la pena mencionar. La educación continua o permanente es una denominación general de un gran número de actividades educativas destinadas a satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de los adultos. Podemos buscar en Internet el tema educación de adultos. También se nos dice que aprender a aprender tiene como objetivo no solo aprender, sino desarrollar el gusto, el interés y la capacidad para continuar aprendiendo de manera autónoma. En pantalla podemos ver algunas características del aprendizaje autónomo, el cual implica una nueva actitud hacia el aprendizaje y la construcción del conocimiento. Supera los límites de tiempo y el espacio. Es posible que el aprendizaje sea mediante métodos síncronos o asíncronos. También se puede desarrollar a través de aprendizajes colaborativos y significativos. Otros datos de interés que se mencionan es la existencia de una crisis del aprendizaje. Se llama crisis del aprendizaje al hecho de que millones de niños y niñas no están adquiriendo habilidades básicas de lectura, escritura y cálculo después de haber cursado 4 o más años de escuela. Esto nos lleva a la idea de que en la actualidad 4 años de escolaridad no son suficientes para decir que una persona es alfabetizada, llevándonos a la idea de que existe todavía una gran cantidad de analfabetización a nivel mundial. Y como lo hemos estado mencionando en nuestras clases, la lectura, la escritura
El cálculo matemático y el análisis son características importantes que todo proceso educativo deben fomentar. También se hace hincapié en que la lectura debe de ser un aprendizaje a lo largo de la vida. Sigue siendo un tema de debate el hecho de que los estudiantes llegan a la universidad con bajos niveles de lectura, provocando problemas de comprensión lectora y problemas de escritura. Por ello, aprender a leer y escribir debe de ser un aprendizaje que no tiene edad. Dentro de todo este proceso de aprendizaje permanente o aprendizaje a lo largo de la vida, se debe de fomentar la lectura, la escritura, el análisis matemático y el desarrollo del propio criterio personal. Por último, hablaremos de un tema bastante controversial y que puede ser de gran polémica. Se habla de repetición escolar, la cual afecta a millones de niños en el mundo y se dice que este es un problema del sistema escolar más que de los alumnos, ya que es un problema persistente debido a la inadecuación de los sistemas escolares a las realidades y necesidades de los alumnos, lo cual nos lleva a hablar de pertinencia, la cual es la adecuación o el sentido de algo en un determinado contexto. Y precisamente es lo que nos menciona y está subrayado. Un problema de persistente inadecuación de los sistemas escolares a las realidades y necesidades de los alumnos. A lo largo del curso y de toda nuestra vida docente, escucharemos hablar y mencionar conceptos como calidad, pertinencia, evaluación, etcétera. Pero nos está diciendo el informe que la pertinencia en América Latina y el Caribe sigue siendo un problema. Vemos en Internet que la educación es pertinente cuando guarda relación lógica con las condiciones y necesidades sociales, con las normas que regulan la convivencia social y con las características concretas de los educandos en sus diversos entornos. En nuestro país, además de la SEP, la Universidad Autónoma de México, UNAM, es una institución que establece ciertas características, criterios y pautas en educación. Esta institución, al hablar de pertinencia en el Plan Educativo Nacional, menciona que la educación de calidad debe ser capaz de responder a las necesidades de un individuo en su contexto, cuidando las relaciones existentes entre los contenidos, los métodos de enseñanza, las características socioculturales y la posibilidad de aprender de los individuos y conglomerados sociales a los que se dirige la educación. Bien, ¿por qué es importante mencionar esto y polémico desde algún punto de vista? Lamentablemente en nuestro país hemos escuchado que cada sexenio o cada X tiempo se modifica el plan de estudios o se le hacen cambios a la retícula, a nuestro modelo educativo. ¿Qué sucede? Hemos visto desfilar modelos educativos chileños del país Chile, de Cuba y de otros países, pero todos estos modelos no han sido adecuados a las necesidades
y realidades sociales de México. Entonces, ¿a qué estamos jugando como sociedad y como un país que pretende educar cuando no existe la pertinencia en la educación, cuando se generan planes y se establecen criterios y pautas que no se pueden llevar a cabo debido a que las características socioculturales, económicas y tecnológicas del país no nos permiten implantar planes que sean realmente efectivos? Y ni qué mencionar de hechos que hemos visto últimamente cuando se le pregunta a los dirigentes de la Secretaría de Educación Pública cómo van a aprender los chicos en este nuevo modelo educativo que está por implantarse y que nos contestan que no pueden responder esa pregunta. ¿Dónde está la pertinencia y la calidad en nuestro sistema educativo? Con esta reflexión terminamos nuestra clase del día de hoy. No olviden darle like y suscribirse al canal. Hasta luego. Gracias.